Estamos en vivo. Buenos días a todas y a todos. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Comunicación Social del Gobierno del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Instituto Nacional de Migración, agradecemos su presencia en este conversatorio titulado Hablemos de Trata de Personas, que se realiza en el marco del día 25 de julio, Día Naranja, y del Día Mundial contra la Trata de Personas, el cual tiene como objetivo comentar aspectos jurídicos y psicológicos con perspectiva de género y con un enfoque diferenciado sobre el tema de la trata de personas. Agradecemos la presencia de todas y todos. En un momento más comenzamos. Su micrófono, maestra. Muchas gracias. Si quieres dejar de compartir la pantalla. No la escucho. Hola, hola, ¿no se me escucha? Sí, Ahora sí. escuchamos. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Una disculpa a las personas que se conectaron muy puntualmente. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí con muchísimas ganas y sobre todo con mucho compromiso para tratar abordar los aspectos jurídicos y psicológicos de la trata. Si me permiten, voy a hacer unas breves reflexiones iniciales para poder dar comienzo al panel. Pero creo que Sara iba a presentar, ¿verdad? A presentar. Perdón, vamos ahí. Sí, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan. Maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Maestro Juventino Pérez Gómez, fiscal especializado en delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Como invitado especial, contamos con la presencia del maestro José Carlos Fuentes Ordaz, presidente del Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Trata de Personas. También contamos con la presencia de la licenciada Ivette del Río, directora de Análisis de Medios y Mensaje Institucional del Gobierno del Estado, como una invitada especial a este evento. Agradecemos que nos acompañen con su distinguida presencia. También nos acompaña la licenciada Jessica Gómez Meléndez, jefa del Departamento del Servicio de Denuncia Anónima 089 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Contamos con la presencia de Lorena Robles Brena, maestra en Psicología Social y Comunitaria. Por último, y no menos importante, me permito presentar a quien será la moderadora de este evento, la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca, de quien me permitiré leer una breve semblanza antes de darle la palabra. Ella es mamá y feminista, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Anteriormente fue secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca. Estudió Ciencia Política en el ITAM y 2 maestrías en la Universidad de Columbia en Nueva York. Finalizó también la maestría de Género, Derecho y Procesal Penal y los diplomados de Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de la Fundación SLIM, sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos de la UNAM y Prevención Integral y Control Inteligente de la Violencia y el Delito con Perspectiva de Género, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Es presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca e integrante de la red Mujeres en Plural y del colectivo 50+1. Es secretaria técnica del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Oaxaca. En 2007 fue socia fundadora de Sostén Centro de Inteligencia, una alianza de mujeres para empoderar a más mujeres. Y en 2010 a 2012 fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana de Mujeres. Como titular de la ESMO, coordina acciones con 400 instancias municipales de la mujer en igual número de municipios, así como 40 consejos municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bajo su titularidad, se logró por primera vez en la historia de la ESMO la realización de proyectos de inversión del presupuesto estatal. Adelante, maestra, les cedo la palabra. Su micrófono.
Muchas gracias. Hoy he tenido varios problemas con la conexión y con mis palabras, entonces denme un segundo porque ahora las perdí. Gracias, aquí estamos. Ay, no las encuentro. Un segundito, por favor. Bueno, por lo pronto quiero decir que estas cosas pasan por cuando hace uno los eventos en vivo, y yo tenía aquí en mi iPad, ahora no encuentro dónde, mis palabras. Entonces, ahora que estamos todas en la tecnología, una disculpa. Quisiera no improvisar porque tenía algunos datos importantes. Ya está, aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido, maestro Juventino. Muchísimas gracias por aceptar estar en este panel. Edna Liliana, amiga, colega feminista, abogada también. Gracias porque nos van a hablar de estos aspectos tan importantes. Lorena Robles, psicóloga, también feminista, para que abordemos desde la perspectiva de género la psicología de las víctimas. Muchísimas gracias a Jessica de la Secretaría de Seguridad Pública. El 089 es un número importante y me parece que todavía a veces poco conocido en su función. Qué bueno que nos vienes a hablar de este tema, en particular para las personas que nos puedan apoyar a denunciar este delito tan grave. A Ivette del Río, de parte del licenciado Francisco Vallejo, está aquí representando a la Coordinación de Comunicación Social para comentarnos de una importante iniciativa que hicimos por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en torno a este tema. Y bueno, el maestro José Carlos, presidente del Comité Interinstitucional, muchísimas gracias. Hemos venido trabajando en algunos meses y a su vez también nos va a poder comentar el inicio de la campaña auspiciada por el propio comité. Pues muchas gracias. Como saben, en el 2013 fue apenas, imagínense tan poquito, que la Asamblea General de la ONU designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. Y aún antes del protocolo de Palermo, muchas y diversas han sido las posturas, estrategias y abordajes que han emprendido los países para luchar contra este crimen arraigado en profundas causas estructurales como la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a oportunidades, la corrupción y por ende en todos estos aspectos está la desigualdad como una de las explicaciones del fenómeno de la trata. Pero es un fenómeno multifactorial que no puede ser abordado solamente desde el aspecto penal. Requiere que se abra a otras áreas y perspectivas que nos permitan entender mejor las causas, identificando las maneras de prevenirlo, de atenderlo, de sancionarlo. Y no nada más por parte de instituciones de gobierno, cómo la propia ciudadanía puede colaborar en esta tarea. ¿Por qué es tan importante? Porque la trata anula los derechos y dignidad de las víctimas al cosificarlas, al volverlas en realidad un objeto mercantil, porque es uno de los delitos, lamentablemente, con mayor rentabilidad. Probablemente el maestro Juventino nos va a hablar de ese tema. La ONU define la trata como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, un elemento fundamental es que la trata es explotación de seres humanos contra seres humanos. Y no son cualquier tipo de seres humanos. Las niñas, los niños y las mujeres se llevan la peor parte. De acuerdo con el Informe Global de Trata de Personas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y las niñas, como les decía, son las mayores víctimas de trata de personas. Además, el 59% de estas víctimas han sido objeto de explotación sexual, mientras que el 34% de las víctimas totales, digamos, de trata, son sometidas a trabajos forzados. También aquí hay hombres, por supuesto. El informe muestra que las mujeres y las niñas representan el 70% aproximadamente en el mundo del total de casos de trata de personas en los últimos 15 años. En 2016, el 83% de las víctimas de este delito
fueron, de las mujeres víctimas a este delito, corrijo, el 83% de las mujeres víctimas de este delito fueron sometidas a explotación sexual y el 13% a trabajo forzado. Y ahora hablemos de las niñas. El 72% de las niñas víctimas de trata fueron explotadas sexualmente y el 21% sometidas a trabajo forzoso. Estos son datos internacionales. Por ello, desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, porque lamentablemente Oaxaca no está exenta del tema de trata, en el marco de 2 días muy importantes en la agenda de derechos humanos, el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemorará el próximo 30 de julio, y el Día Naranja, que es la iniciativa de la ONU Mujeres, que cada día 25 de mes reflexionemos sobre cómo podemos erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Es en este tenor que organizamos este conversatorio. Hablemos de la trata de personas, aspectos jurídicos y psicológicos, con la finalidad de visibilizar, sensibilizar, con un enfoque diferenciado, también con aspectos de difusión y comunicación, los aspectos jurídicos y psicológicos de esta problemática abordada también con la perspectiva de género. Quiero agradecer la participación especialmente del maestro Juventino Pérez Gómez. Él es el fiscal especializado en delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Bienvenido, muchas gracias. A la psicóloga Lorena Robles Brena, maestra en Psicología Social Comunitaria, experta en género y además con experiencia en atención a mujeres víctimas de violencia. A la licenciada Jessica Gómez Meléndez, a cuya labor debemos pues todos los servicios de denuncia anónima en el 089 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Muchas gracias y un saludo para el secretario Ernesto Salcedo. Al maestro José Carlos Fuentes Ordaz, presidente del Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Trata de Personas, y a mi amiga y querida compañera de trabajo en la Secretaría, la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Entonces voy a dar la palabra ahora a la licenciada Ivette del Río. Ella es directora de Análisis de Medios y Mensaje Institucional del Gobierno del Estado. Ella nos va a presentar la campaña Atenta, podría tratarse de trata, la cual es un esfuerzo interinstitucional de campaña multimedia gestionada a partir de la instrucción que nos dio el gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, a partir de una discusión que se tuvo de este tema en la mesa de la construcción de la paz que se tiene cotidianamente. Esta campaña, ya nos lo va a explicar con detalle Ivette, tiene como fin concientizar a toda la sociedad sobre el delito de trata de personas y también, muy importante, ofrecer herramientas para que potenciales víctimas, particularmente mujeres jóvenes, puedan identificar situaciones de riesgo y prevenirlas antes de que sucedan. Adicionalmente, que toda la sociedad participemos en la denuncia. Entonces, muchas gracias, Ivette del Río, te cedo la palabra. Tu micrófono, por favor. Listo. Muchísimas gracias, secretaria. También muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a este importante conversatorio de un tema fundamental, sobre todo en esta violencia de género y algo que ha impactado muchísimo en el Estado y que es uno de los ejes principales también del gobierno estatal. Antes de comenzar, quisiera iniciar diciendo que la trata de personas reviste muchas formas distintas, también es adaptable y dinámica y cambia muchas veces como estos mecanismos o su modus operandi precisamente con el fin de burlar tanto a las autoridades como a organizaciones civiles, y es ahí donde tenemos como el mayor reto de generar pues este tipo de campañas y mensajes precisamente a fin de prevenir este tipo de delitos. Este es un esfuerzo del gobierno federal y el gobierno estatal que nace a partir de una propuesta de la secretaria en una mesa de seguridad, pero que además es un esfuerzo interestatal, interinstitucional, de muchas dependencias que han colaborado precisamente para la elaboración de esta campaña con los insumos, con las asesorías, con los proyectos. Quisiera mencionarlo sin que
se me pase ninguno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, también, por supuesto, la misma Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, CEMOVI, la Coordinación General de Comunicación Social, por supuesto, también agradecer de manera especial a Corte B, quienes estuvieron apoyando también en la creación de estos productos de esta campaña de prevención, porque es una campaña de prevención. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña? Lo que quisimos resaltar de todo este mundo de información que tenemos sobre la trata de personas, pues dos aspectos fundamentales, que fuera una comprensión clara, porque iba dirigida a todas las mujeres de distintos estratos sociales, pero también de distintas comunidades, que también aquí nos enfocamos también en esta interculturalidad, algunos spots, algunos videos, campañas en redes también fueron traducidas a las lenguas originarias de Oaxaca. Y bueno, también que tuviera información útil, que aquellos que tuvieran este acceso a este tipo, a esta información que nosotros estamos presentando, pues fuera muy útil, ¿no? Sobre todo estos comportamientos de riesgo, por supuesto los números a donde se puede acudir si se encuentra en estas situaciones. Bueno, identificamos comportamientos de riesgo, pero también situaciones de riesgo. ¿Cuáles son los comportamientos de riesgo más comunes? Pues el enamoramiento, la búsqueda de empleo, que también se ha generado en los últimos años, y por supuesto las redes sociales, que creemos que esto es un aspecto fundamental de la vida cotidiana de todas las personas, pero también donde se tiene acceso también a estas dos situaciones anteriores, el enamoramiento y por supuesto también la búsqueda de empleo, y a partir de estos comportamientos también situaciones de riesgo. Entonces, me gustaría si me ayudan a compartir una de las imágenes. Es una serie de historietas que generamos a partir de toda esta información que teníamos sobre la trata de personas y por supuesto también de lo que conocemos y a lo que nos enfrentamos. No sé si ya lo estén viendo por ahí. Bueno, es algo muy sencillo, muy básico, precisamente por esta comprensión clara en la que nos quisimos enfocar, y se trata de un trabajo peligroso. Las oportunidades existen, pero es probable que estén buscando explotarte sexual o laboralmente, y aquí se muestran las 3 señales de riesgo, como acudir a una entrevista en el domicilio de una casa habitación o una zona muy apartada, enviar videos presentándote o fotografías, o no encontrar referencias, que esto es muy común de las empresas, o únicamente contactar a las mujeres por redes sociales o mensajería. Hay algo muy importante: el delito de trata de personas es uno de los delitos más rentables del mundo, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Entonces, esta situación de la búsqueda de empleo también es un gancho muy, muy especial de este tipo de delitos. También te piden acudir sola a una entrevista o retener tus documentos oficiales. La siguiente, por favor. Y bueno, en cada una de estas imágenes, por supuesto, resaltamos lo que es el número telefónico, el 089, donde pues ahí es donde nos pueden brindar toda la información y el apoyo si nos encontramos en alguna de estas situaciones de riesgo. La campaña es atenta, podría tratarse de trata, porque estas situaciones de riesgo precisamente podrían entrar en este tipo de delitos. Este es de redes sociales peligrosas. Algunas situaciones de riesgo es agregar amigos desconocidos a tu lista de contacto, compartir con desconocidos contraseñas, ubicaciones y aceptar citas a solas con quien solo conoces por internet. Y bueno, también esto refiere a la siguiente que vamos a presentar, que es el enamoramiento peligroso, que también es una de las situaciones de riesgo más comunes de este delito de trata: conocer a alguien en la calle, en la red social, o no tener ninguna referencia real de amigos o familiares, ofrecer una nueva vida o un gran trabajo a cambio de que vayas con él a otra ciudad, y también pedir que no hables con tus familiares y amigos de esta persona, o evitar reunirse con conocidos o dar información de sí mismo. Y bueno, estas situaciones de riesgo, pues quisimos plasmarlas primero de manera gráfica,
que fue una campaña que también se ha difundido a través de radio, TV, redes sociales y también transporte público, que eso es muy importante. Y bueno, también generamos uno de los spots. No sé si me pueden ayudar también ahí a ponerlo para tener una referencia. Bueno, en lo que lo ponen, les sigo platicando de estos spots, que queremos agradecer también a CorTV precisamente porque contribuyó también en esta campaña, vuelvo a mencionar, interinstitucional, un esto de muchas dependencias, atendiendo precisamente la petición del gobernador del estado sobre atender estas situaciones de violencia de género y sobre todo la trata de personas. ¿Ya estará el audio por ahí? No sé si es porque tú estás compartiendo el audio ahorita, Ivette, que hay algún problema de compartir el audio desde la otra computadora. A ver, no sé qué nos puede decir nuestra Community Manager. Ahí va. A ver, lo voy a compartir. Me indican, por favor, si lo están escuchando. No, aún no. Ok, permítanme. ¿Ahí lo están escuchando? No, todavía no, pero si no, es básicamente pues trasladar esta situación gráfica a audio en las radios locales, sobre todo en radios regionales, también radios comunitarias, que eso es muy importante, donde a través de CEPIA tuvimos apoyo también para la traducción de estos materiales en lenguas originarias de Oaxaca. Ok. Pues yo oigo por ahí algo en el fondo, pero yo no sé si... ¿Verdad, Cristian? Sí, permítanme. Creo que ya, un último intento y si no, ya nos damos por vencidos. A ver, la tecnología. A cambio de que te vayas con él a otra ¿Ahí ciudad. está? Atenta. ¿Estás enamorada de una persona que te pide mantener en secreto la relación y llevarte a otro lugar a vivir? Atenta, tan reales como las mariposas que sientes, puede ser el riesgo que corres de ser explotada sexual o laboralmente. Estas son algunas señales de riesgo. ¿Lo conociste en la calle o en una red social y no tiene referencias reales de familiares o amigos? Atenta. ¿Te ofrece una nueva vida o un gran trabajo a cambio de que te vayas con él a otra ciudad? Atenta. ¿Te pide que no hables de él con tus familiares y amigos? ¿Evita reunirse con tus conocidos o dar información de sí mismo? Atenta. ¿Te pide las contraseñas de tus redes sociales? Atenta. ¡Atenta! ¡Podría tratarse de trata! Si a ti o una persona que conoces le está pasando algo parecido, pide ayuda al 089, Servicio de Denuncia Anónima, o en la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas en el 800-00-85-400. Gobierno del Estado de Oaxaca. Juntos construimos el cambio. Muy bien, pues ahí está. Ya para finalizar y cerrar, es muy importante que si tenemos una situación de riesgo como es lo que les hemos estado presentando y como es este delito de trata de personas, no lo podemos lograr sin la prevención, pero la prevención solo se logra a través de la información y es ahí donde todos jugamos un papel muy importante, no solo como generadores de contenidos, sino también en la oportunidad que nos brindan las redes sociales de compartir estos contenidos para que también esta información pueda persuadirse a gran cantidad de personas. No todas tienen acceso a redes sociales, pero sí la gran mayoría, y sabemos que ahí podemos lograr un gran impacto para disminuir este delito que tanto afecta a las mujeres. Muchísimas gracias, secretaria. Muchas gracias, Ivette. Te comento que varias personas que están siguiendo este evento, esta transmisión, tanto por Zoom como por Facebook Live, comentan que desde luego les gustaría tener los materiales, por ejemplo, de las directoras de instancias municipales, CDMs, autoridades municipales que se han unido
y público en general. No sé si podrías pedirle a tu equipo que pudiera poner los enlaces en los chats, en los respectivos chats con los materiales para que nos ayuden desde luego a difundir. Esto no es propiedad del gobierno, es un esfuerzo interinstitucional y con la sociedad, porque ya nos lo va a platicar en un momento la subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés. Ella va a abordar el enfoque de género en la dinámica de la trata y cómo se ha normalizado, y por eso es que muchas veces no se denuncia. Vemos situaciones que en realidad deberían indicarnos que está habiendo una situación de trata y no obstante lo dejamos pasar. Lo vemos no sé, en estaciones de camión, en hoteles, en muchos lugares donde podríamos detener un delito si las personas tuvieran con más claridad el enfoque. Por eso es importante abordarlo. Empezamos por allí con la primera, digamos, de la mesa especializada de esta mañana. Muchas gracias. Voy a leerles brevemente, es un currículo mucho más amplio, pero un resumen del currículum de la maestra Ana Liliana Sánchez Cortés. Ella es maestra en Derecho Constitucional y con doctorado en Derecho concluido. Es presidenta de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho. Fue secretaria de Vinculación Legislativa del Comité Directivo Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios de Abogados de México. No sé si fuiste o eres, ahorita nos lo aclaras. Y actualmente es la subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, tras haber sido la fiscal especializada de delitos contra la mujer por razón de género de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, querida amiga Ana Liliana Sánchez Cortés. Tienes la palabra. Tu micrófono. Buenos días a todas y a todos. Yo les tengo preparado una pequeña presentación, si me permiten compartir pantalla. Ya vemos tu pantalla, no sé si solo que pequeño. Muy bien. No sé si lo puedes hacer más grande. Sí. Ok. El género en la trata de personas. Bueno, la intención de esta conversación del día de hoy es puntualizar por qué la trata de personas tiene que ver o es uno de los delitos con la violencia de género. Quiero comentar primero que la violencia de género tiene que ver con una relación de poder. Con una relación de poder, en el caso de la violencia contra las mujeres, siempre es observable que hay una relación de suprasubordinación, una relación de jerarquía, o una relación de un supuesto mayor valor de quien es el hombre que las mujeres. Se discrimina lo femenino, lo relativo a las mujeres. Y entonces esta situación la podemos observar en todos y cada uno de los delitos que tienen que ver con violencia de género y específicamente en el delito de trata de personas. Como ya nos había comentado nuestra secretaria, la titular de la Secretaría de las Mujeres, el Día Mundial de un objetivo, concientizar a la ciudadanía. Es decir, hay que concientizar no solamente a las mujeres que podemos ser víctimas de trata de personas, sino también a los hombres que son pieza fundamental en el engranaje de poder que tiene que ver con la dinámica de la trata de personas. Es el poder masculino ejercido a través del consumo de prostitución y de ejercer la actividad de tratante. Ahorita vamos a ver cómo se vienen desglosando estas relaciones de poder entre hombres y mujeres en la dinámica que tiene que ver específicamente con la trata de personas. Entonces, aquí hay varias circunstancias importantes que hay que comentar. Primero, la mayor parte de quienes están siendo víctimas de
trata de personas tienen que ver con diferentes modalidades, ¿no? Una de ellas es la explotación sexual, otra de los trabajos son forzosos, la servidumbre ilegal, la servidumbre por deudas y el reclutamiento militar forzado. Miren, esto es lo que nos dice la ONU, por eso le puse aquí la fuente, porque nuestro Código Penal lo tiene de otra manera. Entonces, por eso es que hay que puntualizar, porque cada código, cada normatividad tiene modalidades distintas que tienen que agotar en sus caudales probatorios los ministerios públicos. Bueno, la trata de personas, miren, es una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y sin duda tiene que ver con una grave violación a los derechos humanos, porque no nada más viola los derechos humanos de las mujeres en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de decidir nosotras con quién queremos tener una relación sexual y con quién no, sino que también viola otros derechos fundamentales de las mujeres, como es, en muchos casos, no les permiten salir del lugar donde están siendo víctimas. En otros casos, las violentan en su integridad. Es un derecho fundamental tener también una integridad física sana, y por supuesto su integridad psicológica se viene viendo afectada totalmente. Las víctimas de trata se mimetizan al entorno con tal de no ser objeto de las agresiones del tratante. Dijimos que las modalidades de cada uno de las formas de cómo se da la trata de personas determinan cómo está la dinámica entre tratante y en todos los casos podemos ver una relación de jerarquía o de poder, y eso es lo que caracteriza justamente al análisis de contexto cuando estamos hablando de delitos que tienen que ver con relaciones de género. Entonces, a ver, aquí tengo unos datos muy interesantes que nos da la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las mujeres y las niñas son las mayores víctimas de la trata de personas. ¿Eso qué quiere decir? 70 de cada 100 víctimas son mujeres y niñas. ¿Esto qué significa? Que nosotras podemos observar que es un fenómeno típicamente victimal hacia las mujeres principalmente. Hacia las mujeres y hacia los niños también, niñas y niños, niñas, mujeres, niñas y niños. Y en todas las numeralias que se nos presentan, normalmente se habla de las víctimas como un número. Cada víctima es una persona, cada víctima pertenece a una familia, cada víctima tiene una vida que es afectada, y de eso no se habla. El 59% de las víctimas han sido objeto de explotación sexual. Miren, esto tiene que ver con lo que estamos viendo, porque la principal forma de trata sexual, y si las principales víctimas son niñas, ahí hacemos un cruce de información y podemos decir que la principal forma de trata de personas es la explotación sexual hacia mujeres y niñas. Fíjense cómo haciendo un análisis aquí. Y luego también nadie habla de quiénes son los consumidores de trata de personas. Encontré un dato que aproximadamente el 90% de quienes son consumidores de trata de personas y quienes se dedican a la trata de personas, o sea, que son tratantes y que obtienen un lucro por ello, son hombres. Entonces aquí tenemos que ver en el global, es un ataque, digamos, a la libertad sexual y personal de mujeres y niñas y niños por parte
de muchos hombres que se dedican a esto. Fíjense cómo si nosotros analizamos los datos y vemos con una perspectiva diferenciada desde el punto de vista hombre-mujer, podemos darnos cuenta que hay claramente una violencia de género. Aquí tengo datos diferenciados. Por ejemplo, a las niñas principalmente las explotan sexualmente y en otros casos en trabajo forzoso. Y en el caso de los niños varones es al revés. Principalmente los ocupan para trabajos forzosos y para explotación sexual. Y a ver, ¿cómo es que nosotros podemos visualizar esto? Porque la trata de personas como otras formas de violencia de género son sumamente visibles. Lo podemos observar alrededor de nosotras con niños y niñas en situación de calle, con mujeres que están siendo explotadas sexualmente en lugares de prostitución, pero todo el mundo lo ve normal. Es que es importante que nosotras nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor. La trata de género, como ya les decía, implica una relación de poder, pero cualquiera de nosotras puede ser la próxima mercancía de este negocio tan lucrativo, porque somos objetivizadas. Y aquí rápidamente quiero comentar una experiencia que tuve hace unos años, alrededor de unos 10 años. Aquí en mi colonia llegaron a mi casa unas personas diciéndome que había una chica que había sido captada para ir a prostituirse. Una chica de 15 años que había estudiado en una secundaria que está muy cerca de aquí donde yo vivo. Entonces, esta chica la habían enamorado a través de Facebook, una niña que, por cierto, llevaba muy buenas calificaciones en la secundaria, pero que sí tenía una familia disfuncional, y eso también aprovechan los tratantes para ver quiénes no se llevan bien con su papá y con su mamá, pues son los blancos perfectos para enamoramiento. Y esta es una de las principales formas de captación. A esta niña la citaron, la hacían que fuera a la escuela con su uniforme y pasaban por ella a la puerta y se la llevaban a ejercer prostitución. Después se la llevaron a Tlaxcala, a Puebla, y finalmente la rescatamos en Laredo, Tamaulipas. Y a raíz de esta experiencia, yo me di cuenta cómo esta niña tenía su hermana gemelita y nosotros quisimos localizarla a través de su imagen, pero los tratantes, como la trataban con mercancía, ya le habían cambiado su forma, ya le habían cambiado el color de cabello, ya le habían hecho algunas cirugías plásticas, porque no es un regalo, todos se los cobran. Cuando la rescatamos, decía su mamá, es que mi hija se fue con zapatos y regresó con unas chanclas, con ropa vieja, no tenía un peso de dinero, y la verdad fue una situación que destruyó a la familia, no solamente a la niña y a su hermana, sino también a todo el entorno familiar. Entonces, esto es muy importante que lo visualicen. Dentro de las redes, la principal forma de captación es que las enamoran, y ya los tratantes tienen una forma de contestarles a las niñas en forma, digamos, a todas les contestan lo mismo. Están viendo si están tristes, si les dicen que son preciosas, y las enamoran. Y también han captado a mujeres adultas que creeríamos que no se prestarían a encontrarse con alguien que no conocen, pero sí lo hacen, porque parece real todo lo que vemos en las redes, pero no, debemos estar atentas, como dice nuestra campaña, atentas, porque esto puede ser la forma de que te inicien y tú seas la próxima víctima. Esto tiene que ver con el mito del amor romántico, donde nosotros pensamos que todo el amor romántico es real y que nosotras no tenemos por qué protegernos si estamos enamoradas. Entonces sí tenemos que protegernos,
protegernos de visualizar más allá, de no perder la objetividad de ver qué es lo que está pasando. Si no conocemos a la persona, si no tenemos datos reales de la persona, no vayamos, no contestemos, no demos datos personales, no hablemos de nuestra familia, no hablemos de nuestras cosas personales. Y finalmente quiero platicarles lo que es el abordaje sueco. Fíjense que en Suecia optaron por una cuestión que visualiza este enfoque de género al analizar la trata de personas. El abordaje sueco involucra la criminalización de quienes son responsables de la explotación. Es decir, ahí se habla de que hay que criminalizar y sancionar a los tratantes, a los captadores, y también a las personas que pagan por servicios sexuales. Miren, sin consumidores no hay trata. Específicamente quienes consumen prostitución, y la mayor parte de quienes están ejerciendo prostitución es prostitución forzada. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ver que sin consumidores no hay trata. El dinero gasta en consumir prostitución, sobre todo los hombres, es lo que financia este negocio de explotación y que financia también este negocio de violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Pues hasta ahí lo dejo, en obvio del tiempo de los demás participantes. Espero que próximamente hagamos una reunión con una participación un poco más amplia para ampliar los conocimientos acerca de la trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erna Liliana Sánchez Cortés. Siempre muy ilustrativo, muy interesante y muy bien resumido el aspecto. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso, por favor, a la participación del maestro Juventino Pérez Gómez. Él es maestro en juicios orales con especialización en litigación oral en la California Western School of Law, con sede en San Diego, California. Maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Especialidad en Función Ministerial del Instituto Nacional de Ciencias Penales, generación 2009. Y licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO. También él hizo su tesis muy interesante sobre sistemas normativos, usos y costumbres de las comunidades en el Estado de Derecho. Un tema muy importante porque, como seguramente nos lo va a comentar, este delito no nada más se da en zonas urbanas, se da también en zonas indígenas. Maestro Juventino, muchas gracias. Tiene la palabra para hablarnos sobre aspectos jurídicos de la trata. Le agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días a todas y a todos. Primeramente recibo un saludo del señor fiscal general, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, pues quien ha permitido que esta participación se pudiera desarrollar dentro de esta actividad que se lleva a cabo en esta secretaría. Yo vi una pregunta en el grupo y yo quisiera partir contestando esa pregunta antes de avanzar con la presentación que traigo, porque me llama la atención de un caso que se plantea en el sentido de qué pasa si en una comunidad indígena hay un matrimonio forzoso bajo la protección de los usos y costumbres. Mi respuesta es que nadie puede estar por encima de la Constitución. O sea, la Constitución es la ley suprema, es la máxima ley que impera en el país, en México, y desde luego esa norma protege los derechos humanos. En ese sentido no puede haber una excepción a eso, porque los usos y costumbres no son para hacer excepciones a las leyes, porque la propia norma establece las excepciones y en este caso no hay excepción, es la Constitución y sobre la Constitución no hay otra norma que puede estar rigiendo. En ese sentido, creo que la respuesta es
no puede haber. Y si en su caso tenemos información de un hecho que esté ocurriendo en alguna comunidad, un caso específico, evidentemente nosotros estaríamos en posibilidad de proceder en contra del imputado, en contra del delincuente. Bien, creo que con esto puedo ya entrar con mi tema. Me parece que sería interesante retomar un poco lo que ya abordaron. Quisiera nada más destacar unos puntos. Creo que acertadamente se refirió con la primera participación en el sentido de que los tratantes, los delincuentes, porque no le podemos dar otro nombre, tratan de aprovechar varias situaciones. Entre ellas, aprovechan la información que nosotros, que las mujeres, que los hombres suben en las redes sociales. En algunos casos, la gente sube la información con tal de darse a conocer, con tal de que sus amigos, sus amistades sepan lo que están haciendo. Pero realmente en las redes sociales es un espacio muy apropiado para los delincuentes de este tipo de ilícitos. Entonces, es importante decir a todas las personas que tienen una página o tienen las redes sociales, es que tengan cuidado con la información que suban en esos espacios, porque a partir de ahí los delincuentes pueden sacar provecho, pueden con esa información no solamente enganchar a esa persona, no solamente extorsionar a esa persona, sino puede ocurrir una infinidad de hechos ilícitos. De ahí es muy importante que cuidemos la información que subamos en las redes sociales, o que las niñas, niños, adolescentes cuiden información que suban las redes sociales. Y de aquí cobra mucha relevancia el tema de la prevención. Yo creo que aquí habría que ampliar mucho el tema de prevención de este tipo de delito. Y por otro lado, también en el delito de trata existen muchos engaños. Creo que ya se ha comentado acertadamente en este espacio, de que los delincuentes ofrecen un trabajo fácil, bien remunerado, ofrecen ganancias rápidas, y sobre todo ofrecen una oportunidad, según entre comillas, a las víctimas, y eso le genera a la víctima como la sensación, bueno, pues ahora es cuando, y aprovechan esa situación, pero lamentablemente detrás de esa falsa creencia, pues está el delincuente. Por eso es importante, creo yo, ampliar la campaña en este punto. Y el otro punto importante también creo que hay que señalar es que cuando los delincuentes, ojo, cuando los delincuentes no logran enganchar a las personas, a las víctimas a través de las redes sociales, no logran bajo el engaño, ahora viene la amenaza, viene la intimidación. Entonces, también hay que tener presente que esta es el medio más fuerte, más gravoso que ocupan los delincuentes para jalar a las víctimas. Entonces, creo que si nosotros creamos una campaña, una información sobre estos puntos, creo que estamos logrando prevenir estos tipos de delitos. Ahora bien, cuando ya los hechos ya ocurrieron, ya sucedieron en el mundo fáctico, nosotros, la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Trata de Personas, que también contamos un área especializada, estamos para recibir las denuncias. Aquí viene un punto muy importante. Las denuncias o la denuncia la puede presentar cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos. Esto significa que la persona que tiene información que estén ocurriendo algunos hechos delictivos, pues pueden acudir a la fiscalía y presentar la denuncia, es decir, informarnos de estos hechos.
Una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento de estos hechos, evidentemente guarda registros de estos hechos y en esos registros mayoritariamente se aterrizan en una carpeta de investigación. Esto para ir aterrizando toda la información en ese documento y desde luego en su momento llevar ese caso ante el juez. Ahora bien, ¿cuándo estamos en presencia de un delito? Bueno, tenemos una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En esa ley encontramos los moldes, por poner un nombre, los cuadros, por poner un nombre, es decir, ahí encontramos los espacios en donde hay que poner toda la información. Entonces, en estos moldes exigen para poder acreditar el delito de trata, bueno, unos elementos. Y estos delitos vamos a encontrar a partir del artículo 10 de la ley que acabo de mencionar. Y aquí puse de manera muy sencilla, muy fácil de entender, unos cuadritos. Esto para que la gente que pudiera ver este cuadro pueda captar tan sencilla esta información. ¿Qué es qué información requerimos para acreditar un delito? Bueno, llamemos un delito es un molde y ese molde encontramos en el artículo 10 y luego vamos a encontrar el siguiente molde en el artículo 11 y así vamos sucesivamente en los diversos artículos. Bueno, para efectos ilustrativos vamos a ocupar este molde, llamémoslo así, del artículo 10. Aquí una de las conductas o las conductas que exige este tipo es que, dice el tipo penal, es que el activo, es decir, el delincuente, capte, enganche, transporte, transfiera, retenga, entrega, reciba o aloje la víctima de este delito. Entonces, eso significa que el delincuente puede realizar una o varias de estas conductas, pero estas conductas deben tener una finalidad, debe de tener un propósito, porque es muy probable que alguien transporte a una persona, pero no tiene esa finalidad. Y aquí viene un poco, creo que se van a abordar en los espacios siguientes, es que cuando alguien transporte a una persona, no siempre se va a configurar trata cuando no tiene ese propósito. Aquí lo interesante será el propósito, porque puede ser que transporte con la finalidad de llevar a otro país, que ese sería otro delito. Puede ser que transporte por otra razón, pero aquí es muy importante señalar que lo que cobra relevancia es la finalidad. Y aquí quiero destacar una finalidad nada más. Si alguien, si el delincuente da alojamiento a una persona o tiene una persona alojada en su casa y también su propósito es mendicidad forzosa, por ejemplo, es decir, yo tengo una persona en mi casa y mi propósito es que esa persona vaya pues a pedir limosnas y creo que estos casos hemos tenido muchos aquí en Oaxaca. Bueno, cuando esto ocurre, pues ya estamos en presencia del delito de trata, ¿sí? Con el propósito de mendicidad forzosa. Y esto está sancionado por esta ley y sanciona con 5 a 15 años de prisión y multa. En ese sentido, las conductas o la información que requiere el Ministerio Público es para acreditar que existió esta conducta en el mundo fáctico y arrojar esa información en este molde que ya creó el legislador. En ese sentido, estos serían los elementos de este primer delito o este primer molde, gran molde que está en el artículo 10 de esta ley. Para efectos de ilustrar también el siguiente hecho delictivo, voy a brincar del artículo 10 al artículo 13 de esta ley. Por ejemplo, aquí esta ley sanciona el hecho que el delincuente se beneficia, obtiene una ganancia
llamémoslos así, obtiene un dinero por explotar a otras personas, por explotar a una niña, a un niño o a una mujer. Entonces aquí lo que sanciona en este artículo 13 es cuando esta persona tiene un ingreso, ¿sí?, dentro de su gama del ingreso que tiene por prostitución, por pornografía, ¿sí?, por turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada. Aquí lo que, reitero, lo que está sancionando es el beneficio, la ganancia, ¿no? El dinero. Y esto, cuando esto se hace mediante el engaño, es decir, están obligando a esta persona a realizar esta conducta y está obteniendo un beneficio bajo el engaño, creando una falsa creencia o incluso violencia física. Y esta conducta también está sancionada de 15 a 30 años de prisión. Creo que para efecto de cerrar con este punto que estamos abordando, es importante saber que una vez que el Ministerio Público recibe la denuncia, entonces empieza a recabar toda la información para poder demostrar que existe un delito. Entonces, cuando ya el Ministerio Público tiene información suficiente de que estamos en presencia de un hecho delictivo, ya puede acudir ante el juez. Entonces, el Ministerio Público con esa información acude ante el juez, ya sea para pedir la orden de aprehensión en contra del delincuente, del imputado, del probable, entonces pide una orden de aprehensión. Pero si la persona está detenida, se detiene en flagrancia, es decir, se detiene el momento de estar cometiendo este delito, bueno, entonces lo lleva ante el juez. El juez es la persona, es la autoridad que tiene que resolver la situación jurídica de esta persona. El juez, una vez que tiene información suficiente de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de trata de personas, bueno, evidentemente va a resolver dictando un auto de vinculación a proceso y abre toda la oportunidad de la otra parte, pues, de ejercer su derecho de defensa. Y así se continúa el proceso hasta llegar en la etapa de juicio. En ese sentido, el trabajo, la información que obtiene el Ministerio Público sirve para llevar ese expediente, esa información, ese caso, para poner un nombre, ante el juez, y el juez va a resolver si se abre el proceso, y si se abre, y si el juez determina abrir el proceso, bueno, eso significa que iremos hasta la audiencia de juicio, y tenemos muchos casos actualmente que ya estamos para ir a juicio. Bueno, y aquí quiero destacar otro punto. El Ministerio Público puede recibir esta denuncia en la sede judicial, aquí en las oficinas que estamos, donde estamos nosotros. También puede recibir en las denuncias en las regiones. Incluso con la nueva dinámica que ha implementado el señor fiscal general, pues ahora también se puede denunciar en línea. Es decir, las víctimas, los testigos o cualquier persona que tenga información, pues puede entrar a la página de la Fiscalía General del Estado y presentar su denuncia ahí. O también tenemos el WhatsApp, el 951-162-4083, pues desde ahí pueden nutrirnos de esta información y nosotros ya le damos seguimiento a esos temas, evidentemente con tal de llevar a estas personas ante el juez o que estén en la cárcel por esta conducta delictiva. Bueno, evidentemente las víctimas la víctima de este delito tienen varios derechos. Yo creo que lo más importante aquí es el acceso a la justicia, es decir,
el acceso a la justicia debe ser un derecho fundamental, debe ser fácil, debe ser ágil, pero también tiene derecho a una protección, a una reparación del daño, incluso de asistencia. Y creo que en esto el Estado debe atender estos puntos. Bueno, con esto cierro. Yo creo que son tres tramos que tenemos que atender como Estado, como sociedad, de estos temas. El tema de prevención, creo que habría que potenciar esto. El segundo tema es el tema de investigación y persecución de los delitos, que está a cargo de la Fiscalía. Y tercero, erradicar este tipo de ilícito, pero es una tarea de todas y de todos. Secretaria, creo que con este panorama general decimos a la sociedad que la Fiscalía General del Estado recibe las denuncias de este tema de trata de personas desde la sede ministerial o a través del sistema que nosotros ya tenemos y damos el seguimiento de los casos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, señor vicefiscal. Fue muy ilustrativa, muy puntual. Agradecemos que este tema que es complicado y que es muy especializado nos permita entenderlo de una manera sencilla. Tenemos muchos comentarios, están escuchando y viendo esta transmisión personas de muchas comunidades del estado de Oaxaca y algunas personas también de fuera del estado de Oaxaca. Nos piden si pudieran las personas ponentes que hasta ahorita han expuesto compartir sus respectivas presentaciones. Si esto fuera posible, por favor, para que nos hagan favor de mandárselas quizá aquí o ponerla ustedes mismos en el chat o mandárselas a Cristian Escamilla, en fin, para que podamos compartirlas con el público interesado. Ahora quisiera dar pie para la tercera participación, que es ahora sobre los aspectos jurídicos, perdón, los aspectos psicológicos de las víctimas de trata. Y para ello hemos invitado a la psicóloga Lorena Robles Brena. Ella es licenciada en Psicología Clínica, maestra en Psicología Social y posgraduada en Teoría de Género y Atención a la Violencia de Género. Ha realizado investigación social desde la perspectiva de género en muchos ámbitos, incluyendo derechos sexuales, reproductivos, educación y ciudadanía. Ha colaborado en organismos estatales, nacionales e internacionales en programas de derechos humanos de las mujeres y de la infancia. Ha sido profesora universitaria y especialista a públicos diversos sobre teoría y violencia de género. Es directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, AC, en donde realiza proyectos sociales de atención a la salud de las mujeres, así como acompañamiento psicológico, y en una época también trabajó en la institución antecesora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que era el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Bienvenida, Lorena Robles. Gracias. 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 Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Voy a compartir mi presentación. Ok. Entonces, como ya lo mencionaron las personas que me antecedieron, este es un fenómeno, el fenómeno de trata, que está relacionado con otros fenómenos sociales, como la desigualdad social, económica, justamente la de género, ¿no? La pobreza, la exclusión. Y me gustaría detenerme un poco en el tema de cómo se construye también la sexualidad en esta sociedad patriarcal, ¿no? Que tiene mucho que ver con estos datos que nos daba la subsecretaria sobre la cantidad de mujeres y niñas que son víctimas de trata. Y además también una gran cantidad de estas personas que están como víctimas de trata, también el fin es la explotación sexual, ¿no? Entonces, por eso me gustaría detenerme ahí. Generalmente en esta sociedad, mejor podríamos decirle machista, ¿no? Para entender mejor, la sexualidad de los varones está construida como si fuera algo que no se pudiera evitar, algo incontenible, y que los hombres tienen el derecho al placer sobre todas las cosas, sin importar la situación, la persona que esté
pues enfrente, ¿no? Y por otro lado, la sexualidad de las mujeres está construida como para complacer, para dar placer al hombre, ¿no? Entonces, por eso existe este fenómeno, ya lo decía la subsecretaria, sin clientes no hay trata, ¿no? Entonces, por eso es un fenómeno tan difícil de quitar, porque hay muchísimo dinero de por medio a nivel mundial, ¿no? Entonces, y como tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Es decir, organizado internacionalmente, nacionalmente, entonces, por eso es tan difícil, ¿no? Y está permitido socialmente para los hombres comprar por sexo, ¿no? Entonces, comprar el sexo, comprar a otra persona, es decir, esclavizar, eso es una esclavitud. Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y aquí hay algunos elementos para la prevención. Y también esta idea de que la mujer, su función como en este mundo es complacer, es decir, la mujer como objeto sexual. Por otra parte, el tema del amor romántico como elemento que vertebra, ¿no? Que es como un eje en la subjetividad femenina. Ya varias personas que me antecedieron en este conversatorio decían que una de las principales formas de captación es el enamoramiento y tiene que ver con esta, también cómo socialmente, cómo educamos a las niñas para que el amor romántico sea la meta última que persiga, ¿no? Más allá del desarrollo como ser humana, más allá del amor hacia sí misma, este amor por un hombre, ¿no? Entonces es importantísimo entender estos elementos, porque en la medida en cómo vemos el fenómeno, así vamos a intervenir en el fenómeno, ¿no? Como psicólogas en este caso. Por lo tanto, ya hemos visto que el fenómeno de la trata de personas es una de las expresiones más extremas de la violencia de género y de la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que tener esto clarísimo, porque nuestro enfoque de intervención, el específico, el que debemos utilizar, es el de la perspectiva o enfoque de género, que ya sabemos que es este instrumento metodológico de la teoría de género, ¿no? Entonces, habrá que especializarse, que seguir trabajando en este tema, sobre todo el enfoque de género en el ámbito de la atención psicológica. Ya mucho hablaron anteriormente sobre las formas de captación, pero quisiera aquí nada más señalar que una de las primeras, estos príncipes azules que rescatan a las mujeres, ¿no? De la situación familiar, de la situación social, de la situación económica, ajá. Entonces, hace poco incluso, no sé, hace como 1 año o 2 años, no recuerdo, hubo este caso de un grupo de jóvenes que llegó al baile, a la fiesta patronal de un pueblo, ahí en Puebla, y pues enamoraron a algunas jóvenes de esa población y se las llevaron, ¿no? Entonces, eso es muy común, ¿no? No solo por las redes sociales, sino esto que hablaban de las comunidades indígenas, también pasa mucho esto. Ajá. Y cuando vamos a atender a una mujer, a una joven que ha sido sobreviviente de trata de personas, habrá que entender que ha sido víctima también para poderla meter en estas redes de trata. Ha sido víctima de chantaje o manipulación sentimental. Generalmente se les retienen sus documentos, el dinero, ya habíamos visto cómo se les endeuda, ¿no? A través de las cirugías plásticas, por ejemplo, se ha amenazado a ellas o a familiares y, por supuesto, siempre, esto dice la Organización Mundial de la Salud, incluso tiene porcentajes que todas, casi el 90 y tantos %, han sido víctimas de violencia física y psicológica. Entonces, algunas consecuencias, ¿no? Para estas mujeres o estas niñas y adolescentes ya sabemos, la violencia física, la violencia sexual, es decir, no solo psicológica, sino también sexual.
el abuso psicológico, las condiciones de vida deficiente que sabemos como psicólogas, como especialistas en la salud mental, que estas condiciones de vida deficientes, por ejemplo, privación del sueño, agotamiento físico, se utilizan como lavados de cerebro y hay un debilitamiento de la voluntad. Entonces, esto es muy importante y como tenerlo claro en el momento de la intervención con víctimas de trata. Así como sabemos que hay exposición a diferentes enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual y adicciones, ¿no? Las adicciones generalmente se hacen ya sea para que lo que hace el tratante es para, si la va a explotar sexualmente, para que pues aguante más explotación y o también las mujeres utilizan, por ejemplo, el alcohol o las drogas para poder aguantar o tolerar esta situación, ¿no? Pero hay muchísimo, entonces también tendremos que tratar la adicción o las adicciones con las que cargan estas sobrevivientes. Habrá que también ver que en las diferentes fases de la trata hay diferentes consecuencias y situaciones psicológicas y emocionales, ¿no? En la captación siempre hay antecedentes, como decía la subsecretaria, de malos tratos o privaciones. Es decir, una víctima de trata no es la primera vez que sufre violencia sexual. Es decir, es el antecedente justamente, es esta desigualdad de género en donde las mujeres en la calle somos tratadas como objeto sexual y toda esta discriminación, esta violencia simbólica de las que somos parte, víctimas en la escuela, en los medios de comunicación, en todos lados, forma parte del contexto, ¿no? Bueno, durante el tránsito también hay violación, hay inseguridad, hay sensación de inseguridad, ¿no? Durante las diferentes etapas vamos a ver diferentes situaciones, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que las afectaciones en las víctimas de trata son más importantes en la salud mental que en la salud física y es mucho más tardado el proceso de recuperación de la salud mental que incluso de la salud física. Bueno, otro tema a considerar es que han estado aisladas socialmente estas víctimas y sabemos que el aislamiento social tiene efectos en la psicología, en las habilidades sociales, en las habilidades cognitivas, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Les agradecería por ahí, por favor, quien me dijera cómo voy de tiempo para no pasarme y respetar el tiempo de las demás ponentes. Gracias, perdón, 2 minutos, Lore. Ok, bueno, también cuando vuelven a sus hogares hay muchísimo este tema de la estigmatización, incluso hay mujeres de comunidades indígenas que ya no regresan a su comunidad y esto implica la pérdida de las redes sociales, ¿no? Y las redes familiares. Entonces, es importantísimo esto. Aquí en la presentación, ahorita la voy a mandar por Zoom, hay algunos ejemplos de materiales de apoyo, bibliografía que podemos usar las profesionales en salud mental. Bueno, como toda... Perdón, puedes tomarte un par de minutos más, tranquila, no aprecies. Ok. Ok. Y también como alguien lo decía anteriormente, algo que podemos hacer también las profesionales en psicología, en cualquier lado, es identificar, ¿no? Tratar de identificar estas situaciones que nos parecen normales, pero identificar y referir a las personas afectadas, a las víctimas, a las sobrevivientes y pues canalizarlas a las instituciones correspondientes, ¿no? Para rescatarlas. Hay estos 2 manuales, ¿no? Específicos de, de organizaciones internacionales, la de migraciones y también un documento, un manual
de la Secretaría de Salud de Inglaterra, por decirlo así, de la institución sanitaria de Inglaterra. Hay muchísimos manuales de cómo, específicamente cómo abordar el acompañamiento psicológico con las víctimas o sobrevivientes de trata. Sabemos también que en el ámbito jurídico se le llama víctimas y en el ámbito psicológico es conveniente empezar a llamarles sobrevivientes, ¿no? Porque nos permite reconocer los recursos positivos, los recursos, las habilidades que esta persona sí tiene para superar estas consecuencias negativas de la trata. ¿Cuáles son estas consecuencias a nivel cognitivo? Como cualquier sobreviviente de violencia, sabemos que hay efectos permanentes en la estructura, en el aparato psíquico de las personas, ¿no? Y sobre todo a nivel de la sistematización de la información. Por ejemplo, problemas de memoria y concentración, autoevaluaciones negativas, ¿no? Este autoconcepto negativo, hay una negación o minimización del maltrato, ¿no? Por supuesto, siempre hay ideas de muerte o suicidio, hay errores de percepción sobre ellas mismas, sobre el mundo, sobre las personas. Generalmente la persona que la maltrata o que las personas que la han maltratado aparecen sobreproporcionadas, ¿no? Es decir, con muchísimos poderes y ellas con un poder muy pequeño. Disminución de la atención, concentración de la memoria. Por eso es tan importante tener este enfoque de género, porque muchas veces pensamos que las sobrevivientes de trata están mintiendo o están cambiando la información y no es así. Es parte de las consecuencias cognitivas de la violencia. Ajá. Bueno, desmotivación, ¿no? En cuanto a las consecuencias emocionales, tenemos el tema de la baja autoestima y autoconcepto, el bloqueo emocional, los ataques de rabia o ira y sobre todo el sentimiento de vergüenza, ¿no? Como en estas socialmente a las víctimas de violencia se les culpa de la violencia, ¿no? Y a las personas que están ejerciendo estos delitos, pues no se les mira, no se les dice cómo prevenir este tipo de caer en estas conductas, pues las mujeres se sienten, o las niñas o las adolescentes se sienten culpables y avergonzadas de haber estado en esta situación. Depresión, alteraciones del sueño, la impotencia y sobre todo la desesperanza aprendida, ¿no? Que esto no va a cambiar. Entonces, ya no hacen nada más para cambiar su situación porque tienen la idea. Una y otra vez lo intentaron en el pasado, salirse de este tipo de situación, este tipo de maltrato y no pudieron. Y no tuvieron la ayuda correspondiente, la ayuda social, la ayuda familiar, y entonces piensan que esto ya no va a cambiar, ¿no? Entonces hay que trabajar en este tema y en cuanto a las consecuencias sociales o de comportamiento, tenemos el aislamiento, ya no quieren regresar a ver a sus amigos, amigas, a su familia, ¿no? La desconfianza persistente, la hipervigilancia, ¿no? Estar pendientes, atentas que alguien las va a dañar en cualquier momento, la desmotivación, la disminución de habilidades sociales, el déficit en asertividad, ¿no? Y trabajar con el tema de intentos o la planificación de suicidio. Entonces, ¿qué podemos hacer las y los profesionales en salud mental para prevenir la trata de personas? Desarticular estereotipos y roles, ¿no? Específicamente los estereotipos y roles en sexualidad y en amor romántico para hombres y para mujeres, ¿no? Es decir, empezar a construir una nueva sexualidad masculina también, en donde no piense que puede disponer o que tiene el privilegio de disponer para su placer sexual de cualquier cosa en este mundo, incluidos los seres humanos, otros seres humanos, ¿no? E informando sobre la trata, las formas de captación y sus consecuencias. Pues muchas gracias, me apuré lo más que pude y les subo la presentación también. No sé si hay algunas preguntas, voy a revisar el chat y también les contesto por ahí. Gracias. Muchas gracias, maestra Lorena Robles Brena, siempre muy interesante tu participación y por supuesto si hay preguntas, ahora lo hacemos en la sesión de preguntas y respuestas. Ahorita me gustaría darle la voz, si quisieras dejar de compartir tu pantalla, por favor, para darle la voz a la licenciada Jessica Gómez Meléndez.
Ella tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Tiene experiencia en tema de adiestramiento en equipos de recolección de información, de inteligencia, sistemas de vigilancia en circuito cerrado, en centros federales de readaptación social, y actualmente dirige todos los esfuerzos relacionados con el tema de la denuncia anónima 089, por la línea 089 de la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy nos va a hablar de justamente la importancia de esta línea para que todas las personas que vemos la trata, pero que no estamos denunciando, que vemos la mendicidad, que vemos la explotación sexual en muchos lugares de nuestro estado. Nos están viendo también de otros estados, por cierto, saludos del estado de Veracruz, de la Secretaría de Seguridad Pública, del estado de México. El 089 me parece que es una iniciativa también que funciona a nivel nacional. Jessica, ojalá que nos puedas platicar de esto y particularmente el enfoque de ciudadanía. Cómo las y los ciudadanos pueden contribuir a través de esa denuncia para que detengamos este delito. Gracias, Jessica. Adelante. Claro, maestra. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Les comento. Bien, ¿qué es el 089? El 089 es, así como bien lo dice su nombre, es un servicio en donde todos podemos denunciar de manera anónima. Así también sus datos en este servicio son muy resguardados. No es necesario que la ciudadanía proporcione sus datos para poder denunciar. Hay que quedar claros que sí es muy importante la denuncia de la ciudadanía justamente para atacar este tipo de delitos, y no nada más este delito que es de trata, sino algunos otros que también se vienen dando en la ciudadanía. Que este servicio justamente aquí en la Secretaría de Seguridad Pública trabaja, así como el 911, trabaja 24 horas al día, los 365 días del año. ¿Qué datos debo de proporcionar? Como bien así también lo comentaba el fiscal, estas denuncias, nosotros lo que vamos a hacer es canalizarlas a lo que es la Fiscalía, quienes se encargan de la investigación. Sin embargo, quien conoce de algún ilícito puede llamar a este servicio y se les va a tomar la información que están viendo, que ellos tienen de conocimiento. La entrevista, ¿qué es lo que se hace? Se hace por medio de una entrevista en donde nosotros lo que vamos a hacer es preguntar qué es lo que sucede, dónde sucede, cómo está sucediendo, cuándo sucedió, o si sucede regularmente, o cómo es lo que está sucediendo el ilícito que se está cometiendo. Es muy importante que toda la ciudadanía sí nos proporcione la información necesaria o la información suficiente para que puedan llevar a cabo este tipo de investigación o para darle el seguimiento necesario para llevar las investigaciones pertinentes y correspondientes. Este servicio no únicamente es un servicio de llamada telefónica, sino también se puede hacer por medio de la página de la Secretaría. Tenemos un apartado en donde tenemos lo que es el denuncia anónima, y ahí nos va a desplegar un formulario en donde también podemos hacer la denuncia, e incluso también podemos agregar información, ya sea videos, imágenes, no sé, lo que tengan para que podamos hacer a quien corresponda haga la investigación correspondiente. Este servicio, como bien ya lo había comentado en un inicio, es muy anónimo. No es necesario que la ciudadanía proporcione sus generales. Lo que sí vamos a necesitar es que nos proporcionen los generales de la persona quien está siendo víctima de este delito, o bien de quien presuntamente está cometiendo este delito. Como bien, aquí en este servicio sí hemos recibido llamadas de este tipo, a lo que estamos tratando en este momento, que es justamente delito de trata. Y justamente, como ya lo habían comentado anteriormente, es por medio de redes. Ahí es donde justamente es la mayor parte de la ciudadanía, de los jóvenes, que se enganchan demasiado en conocer a personas por medio de las redes sociales sin saber
qué, no sé, a qué se van o situaciones de estas que justamente caen en este tipo de situaciones. Sí es muy importante y recomendable que sí hagan su denuncia, realicen su denuncia. En este servicio nosotros los vamos a atender. Tenemos personas especializadas en atender los tipos de delitos y no únicamente, como ya lo había mencionado, atendemos el delito de trata, también extorsiones, violaciones, y todas estas las canalizamos al área, a lo que corresponde a la fiscalía o a las áreas correspondientes para hacer las investigaciones. Bien, maestra, pues esto es en rasgos muy, muy grandes y breves lo que es el servicio de denuncia anónima. No sé si hay algo más que agregar. Sí. Gracias. No, me parece importante recalcar este tema del anonimato, porque muchas veces no se denuncia también por miedo a que pueda haber represalias por parte del crimen, de la delincuencia organizada que tiene estas redes de trata y demás. Seguramente el maestro Juventino quizá pudiera nada más aclararnos que el tema de la naturaleza de esa denuncia, aunque usamos la palabra denuncia, técnicamente el 089 no es una denuncia, quizá valdría la pena que nos hiciera favor, maestro, de aclarar esto para quienes no son abogadas y abogados y están en las comunidades. ¿Cuándo es denuncia? Y además, si la Fiscalía, a través de estos nuevos mecanismos digitales que ahora tiene, por ejemplo, el WhatsApp o su plataforma de Fiscalía Contigo, también puede recibirlas. Adelante, maestro Juventino, para que vayamos cerrando ya en relación a los comentarios que tenemos del público y si nos quisiera comentar estos aspectos. Sí, muchas gracias. La denuncia no es otra cosa más que una persona relata los hechos. Y esta relación, el contexto de los hechos se puede hacer ante el Ministerio Público, y ya estamos hablando de una denuncia formal, y se puede hacer a través de los medios que dispone, como lo acabo de decir Jessica, el 089. Lo que va a impactar es en cuanto a la valoración, en cuanto al peso de esa información en la instancia judicial, pero eso no impide para que el ciudadano o la ciudadana nos den información. Nosotros hacemos cargo del resto de los datos, y el hecho de que nos den la información vía anónima no es un problema para investigar, no es un problema para detonar líneas de investigación. Al contrario, es una oportunidad que nosotros tenemos, pues, de obtener información verídica, información clara de las personas que están teniendo conocimiento de estos hechos. Así es que es importantísimo para nosotros que realicen esas denuncias, o sea, que nos platiquen esos hechos. Si es de manera anónima, lo que va a impactar, le reitero, es a nivel de valoración ante el juez, pero no impide para que nosotros detenemos nuestra línea de investigación. Al contrario, es una fuente de información para nosotros, y a partir de esa información, pues nosotros realizamos diversos actos de información. Por ejemplo, si alguien nos dice que en la calle tal están los niños pidiendo limosnas o haciendo, no sé, trabajos forzosos, evidentemente con esa información nosotros acudiríamos al lugar, nosotros verificamos, nosotros corroboramos y detonamos nuestras líneas de investigación. Así es que invitamos a la ciudadanía en general para que hagan uso de este medio, incluso a través de los medios que ha establecido la Fiscalía. Gracias, secretario. Muchas gracias, maestro. Pues en realidad, más que preguntas, sobre todo hay muchos comentarios y peticiones de compartir la campaña, cosa que ya estamos haciendo. La licenciada Brizol está compartiendo un archivo con todos los elementos de la campaña a través de Zoom, y le pedimos también que lo haga ahorita a través del Facebook. No sé si un comentario final, maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, en torno a cómo podemos, desde la perspectiva de género, con el enfoque de género, prevenir mejor la trata. ¿Qué debemos hacer como ciudadanas y ciudadanos? Pues en primer lugar, entornos seguros y que tengan, digamos, un entorno para la familia. Es decir,
papá y mamá tenemos como obligación tener primero como una cuestión de vida, dar atención y procurar a nuestras hijas y nuestros hijos. Y sobre todo tener una comunicación asertiva para que ellos y ellas puedan manifestarnos lo que están pensando, lo que están viviendo. No se necesita otra cosa más que tener primero tener el acercamiento, digamos, que la voluntad de papá y mamá de estar siempre pendientes de, sobre todo, nuestras hijas y nuestros niños y niñas. Y en segundo lugar, decirle a las niñas y niños jóvenes que el Facebook y las redes sociales no son tu vida. Son unos instrumentos que son útiles para comunicarse, pero que no tenemos por qué estar poniendo toda nuestra vida y toda nuestra información en redes, y que siempre hay que tener precaución, porque es mejor prevenir que rescatar a alguien que ha sido ya muy dañado, muy dañada cuando es víctima de trata de personas. Que no compartan sus ubicaciones, que no compartan fotografías de su casa, que no compartan fotografías íntimas, ni siquiera con la pareja íntima, si no tienen la total certeza de que van a ser respetadas esas imágenes y valoradas como una imagen de una persona, y es mejor no compartirlos. Nunca se van a arrepentir de no compartirlos. Además, que no acudan a citas donde te ofrezcan trabajo si no tienes la certeza de quién es el empleador, si no es una empresa establecida que tú conozcas, que tu familia conozcas, y que no vayas a ninguna cita si no avisas a tu casa, si no avisas a tu mamá, a tu papá, si no tienes personas que te respalden, pero sobre todo que procures no hacerlo, porque eso te pone en riesgo de ser posiblemente víctima de trata de personas. Y pues bueno, finalmente también un mensaje a todas las personas que nos están viendo: los hombres no son más hombres si consumen prostitución. La verdad es que es algo que tenemos que discutir como seres humanos, como miembros de un entorno comunitario. Tenemos que ver esta situación y finalmente decirle a todas las compañeras y compañeros en los municipios que la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, no es algo normal, no es algo que sea un mal necesario. Los hombres pueden controlar sus impulsos. Los hombres no son tontos, los hombres son personas, son seres humanos inteligentes y saben lo que están haciendo, y entonces procurar la explotación no es algo que defina a los hombres. Y por eso es que quiero hacer un llamado para que cuando haya un lugar donde haya explotación sexual de mujeres y de niñas y de niños, pues que hagan esto del conocimiento de las autoridades a través de los medios que ella ha puesto a nuestra disposición, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública, a través de nuestros números de emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera agregar y pedirle al equipo de comunicación que pudiera poner en los respectivos chats de Zoom y Facebook Live los números de nuestras líneas de atención psicológica y jurídica para dar acompañamiento a mujeres en situación de violencia que hayan quizá pasado esta situación, o familiares que tengan sospecha de que sus familiares están siendo víctimas de trata. Somos un equipo de trabajo. El maestro Alejandro Murat Hinojosa está sumamente interesado en que disminuyamos y que erradiquemos la trata de personas. La violencia nunca es natural y no es normal. La explotación de un ser humano por otro ser humano tampoco es natural. Es algo aprendido, es algo construido socialmente y que tenemos que desmontar, que tenemos que deconstruir. Los hombres tienen que dejar de pensar que la prostitución es algo normal simplemente porque tiene muchos siglos que se hace. La prostitución es explotación. Y las personas que se prostituyen, aún las que dicen que lo hacen,
libremente, en realidad no están entendiendo el contexto de víctimas en el que un sistema las está poniendo. Entonces tenemos que detener toda forma de explotación, particularmente las que son más dañinas, porque además están orientadas a las personas más vulnerables, a las niñas, a los niños, que a quienes debemos de proteger porque tienen derechos humanos reforzados y aún así son víctimas de trata para la explotación sexual, para fines de mendicidad. Ya el vicefiscal nos dio con mucha claridad, son 11 maneras, 11 situaciones en donde se da la trata. Todas las tenemos que detener. Sin embargo, esta campaña que ha presentado por parte del gobierno del estado de Oaxaca, la Coordinación de Comunicación Social, aborda 3 aspectos fundamentales porque son en los que se repite mayormente la trata y hay que detenerla. Lorena Robles, no sé si tengas un comentario final para ya pasar. Le pediría a nuestro querido José Carlos que pudiera comentar. Ellos también van a tener un evento con el Instituto Nacional de Migración en relación al tema, al Día Mundial contra la Trata, y a mí me gustaría también hacer una invitación, pero dejar un comentario final tuyo, por favor. ¿Con qué quieres que se quede el público que nos está viendo? Tenemos instancias municipales de las mujeres, tenemos síndicas y síndicos. Está aquí algunos personal de policías de algunos municipios, tenemos académicas, académicos y público en general. Ok, pues me gustaría que nos quedáramos con 2 cosas. Uno, con que la trata de personas tiene efectos de por vida en las personas que son sobrevivientes. Es importantísimo. Número 2, y eso es otra de las cosas más importantes, es que la trata de personas es como una consecuencia, una forma de expresión extrema de la violencia de género. Entonces, esto se puede prevenir justo desarticulando estos estereotipos, estos roles de género. Y aquí podemos ver la importancia de empezar a desarticular a las jovencitas, aunque les digamos, no compartas esto en redes, si ellas tienen una necesidad de ser amadas, como todos los seres humanos, de ser aceptadas y reconocidas, no lo van a dejar de hacer. Entonces, empecemos trabajando por esta carencia de reconocimiento que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y actualmente, ¿no? Empecemos con nuestras personas más cercanas a trabajar en ese tema y ver la importancia del reconocimiento a las mujeres, de la aceptación y de las mujeres, ¿no? En todos los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. José Carlos, ¿quisieras hacer algún comentario? Nada más voy a presentarte formalmente para que las personas recuerden. El licenciado José Carlos Fuentes Díaz, de mi estado de Oaxaca, está hoy aquí. Él preside el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata de Personas. Tiene además de una licenciatura en comunicación, una maestría en comunicación social y política, y además está cursando la maestría en seguridad pública y políticas públicas. Es un aliado en estos temas. José Carlos, si quisieras comentarnos cuáles son las acciones que van a presentar ustedes como Instituto Nacional de Migración próximamente. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco primeramente a la maestra Ana Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, por la invitación y reconocer este esfuerzo interinstitucional de diferentes dependencias de los 3 niveles de gobierno por sumar esfuerzos en un tema que tiene muchísima complejidad y que afecta, como bien se ha mencionado minutos anteriores, a niñas y mujeres, y sobre todo en estos tiempos que, derivada de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la mayoría de personas están más tiempo en Internet, en redes sociales. Por eso la importancia de visibilizar este delito a través de campañas de prevención, porque a través de Internet es una de las formas que tienen los tratantes de enganchar a sus víctimas. Y en este sentido, comentar que el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata de Personas, que preside el Instituto Nacional de Migración y en el cual participa la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y otras instituciones, desde el mes de enero iniciaron los preparativos para el impulso de la campaña Se Trata de Trata, y nosotros
celebramos que la Secretaría de las Mujeres impulse una campaña dirigida a las niñas y mujeres, porque finalmente son el 70% de víctimas de este grave delito que requiere ser visibilizado, ser atendido, porque es muy complejo. En este sentido, comentar que el próximo jueves 30 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, este comité hará la presentación oficial de la campaña Se trata de trata, con la finalidad de visibilizar, de prevenir, de atender este delito y también de fomentar la cultura de la denuncia, que es muy importante para que las víctimas de la trata de personas puedan acceder a la justicia y que no haya impunidad en nuestro estado. Agradecerles a todas y todos su participación para que juntos podamos construir una sociedad de valores en donde todas y todos puedan vivir con dignidad humana. Muchísimas gracias, licenciado José Carlos. Pues desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca estamos muy comprometidas con este tema. Es un tema, como vieron, es multifactorial, es muy complejo. La erradicación de la trata requiere una realmente cooperación interinstitucional y también de la ciudadanía, y también requiere un trabajo personal. Si tuviéramos una gran autoestima, probablemente por parte de las niñas, si no hubiera tanta violencia familiar, pues probablemente serían menos fáciles víctimas de este delito. Entonces, hay fenómenos sociales de largo aliento que tenemos que trabajar en conjunto, las instituciones que estamos colaborando con la sociedad civil y con las familias en torno a este tema. Es un tema también de políticas públicas, del abordaje con perspectiva de género, con perspectiva de interculturalidad también. Hablaron de los matrimonios forzados, por ejemplo. Lo que queremos decirles es a las víctimas de trata que no están solas y que juntas y juntos podemos hacer un cambio, y justamente abonando en este cambio sociocultural. Ese mismo día, el 30 de julio, la Secretaría por la tarde, porque en la mañana va a ser el evento del Instituto Nacional de Migración, y por la tarde quisiera invitarlos también al inicio, no sé si me quieren poner en la pantalla, por favor, Brisol, el inicio de nuestros diálogos feministas, que es una iniciativa que vamos a tener ya por el resto del año, cada 15 días, reuniéndonos a dialogar desde la perspectiva de género con distintos aspectos, y vamos a iniciar con el tema de la trata. Aquí está, es una convocatoria abierta a participar. Lo hacemos con una organización de la sociedad civil, con un portal que se llama Sucedió en Oaxaca, con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, porque siempre es importante que colaboremos federación y municipios. El objetivo de Diálogos Feministas es propiciar el flujo de conocimiento informado acerca del feminismo, la perspectiva de género como categoría de análisis en distintos aspectos. Ahí está el calendario de actividades del año, y la primera sesión es este jueves 30 de julio, y el tema es distinguir la trata de mujeres. Es un aspecto que nos va a facilitar María Antonieta González de Castillo. Ella es la directora de Igualdad del INDESOL y experta en temas de trata. Trabajó en FEBIMTRA, trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a este tema, y a partir de la lectura de un libro, de un cuento, distintos, digamos, nos sirven de alguna manera de pretexto para abordar desde una perspectiva de género feminista los distintos temas. Y este jueves 30 será el tema de la trata. Están todas y todos cordialmente invitados a la inauguración y el lanzamiento de Diálogos Feministas 2020. Y bueno, con esto quisiéramos, si dejamos de compartir la pantalla, mi querida Brisol, pues dar un agradecimiento a todas las personas que participaron como panelistas esta mañana en este importante conversatorio sobre la trata, su abordaje con aspectos psicológicos, jurídicos, comunicacionales también y de denuncia. Entonces, pues, si no hay ninguna pregunta adicional, decirles que los chats hemos compartido ya el enlace para la campaña que está dirigida a mujeres específicamente y niñas. Desde luego hay esfuerzos que hay que hacer porque también hay víctimas hombres y niños, y eso se dará a conocer el día 30. Y pues muchísimas gracias de nuevo a todas las instituciones y al funcionariado que ha participado esta mañana, y pues que nunca, espero que a partir de ahora, con todos estos esfuerzos institucionales, empecemos a disminuir de una manera muy importante este delito
de trata de personas. Muchas gracias, estamos a sus órdenes y que tengan una buena mañana. Gracias, buen día. Gracias, buen día a todas y todos.